después del engaño populista y de cómo hablar con un progre, la gente me empezó a llamar marxista cultural. Bueno, por un lado marxista cultural cuando empezaba yo a hablar de temas como la legalización de las drogas, del aborto, de la prostitución, de la libertad individual que va más allá de las transacciones económicas. Pero por otro lado, porque después del engaño populista y de cómo hablar con un progre, mucha gente me empezó a llamar fascista, nazi, capitalista explotadora y todas esas cosas que se relacionan supuestamente con que si tú apoyas la libertad de mercado, a huevo sos un religioso conservador que no te entran otras ideas. Y para mí la libertad es una, no es como que libertad económica sí, pero libertad sexual no. Entonces, estoy escribiendo cómo hablar con un conservador, lo espero presentar para abril del próximo año, con el ánimo de que los libertarios de una vez por todas nos podamos desligar del conservadurismo que, dicho sea de paso, en el siglo XIX el liberalismo clásico nace como oposición a ese conservadurismo que quería preservar cosas como la esclavitud, la unión de iglesia y Estado, la monarquía, instituciones completamente obsoletas que no le daban un espacio a las libertades individuales. Posteriormente, el socialismo se vuelve también enemigo de ese liberalismo clásico, pero precisamente en todos los estudios históricos que estoy haciendo del nacimiento del conservadurismo con Edmund Burke y reflexiones de la Revolución Francesa versus el liberalismo clásico de la Escuela de Salamanca, de los intelectuales de Escocia, de los movimientos que se empiezan a dar en Inglaterra, en Alemania, incluso en Hungría y en Polonia, nos damos cuenta que el liberalismo clásico y el conservadurismo nacieron con postulados completamente irreconciliables y que de alguna manera, sobre todo en América Latina, se ha empecinado en meterse en el mismo balde a la gente que es libertaria y conservadora. Y hablando de eso, hace no mucho entrevisté a Vanessa Vallejo. Como sabes, ella se adscribe al movimiento paleolibertario, también muy inspirada por Miguel Ancho Bastos, que también aquí poco espero entrevistar. Y no sé, me gustaría saber tu opinión de esa rama, porque dicen, ella, cuando le hice exactamente esta pregunta, me decía que ella era liberal, libertaria, pero por contra creía que una sociedad cohesionada pues tiende a tener unos valores más conservadores, tradicionales y con instituciones como la familia, religión y demás. Cuando tú haces una crítica al conservadurismo, ¿haces la crítica, digamos, al neocon o con qué ojos te miras a este movimiento paleolibertario? Bueno, primero que nada, si la religión fuera un reflejo de una sociedad civilizada donde se respeta la vida, la propiedad privada y la libertad, entonces los países más ateos o menos creyentes serían los países con más asesinatos, más robos y más violaciones a la vida, la propiedad y la libertad. No es el caso. Vemos que de hecho los países donde hay mayor cantidad de religiosos son los países donde más se violentan los derechos individuales. Por ejemplo, Iberoamérica, donde el 95% de la gente se declara creyente y donde más corrupción y violaciones a los derechos hay. Y si tú vas a las cárceles, no precisamente te vas a encontrar a ese 5% de ateos ahí presos, ¿verdad? Mientras que países que se han desligado de creencias religiosas, como por ejemplo Holanda, Estonia, Inglaterra, Australia, no cuentan con esas violaciones a la ética y la moral de otros seres humanos. Entonces, no hay ninguna razón para creer que las instituciones religiosas hagan a un país más moral o más ético. Uh-huh. La gran diferencia de los conservadores con los libertarios es que para ellos es más importante preservar sus instituciones que absorber los cambios que la realidad demuestra. Y muchas de sus instituciones están basadas en una creencia que no tiene nada que ver con evidencia empírica ni racional, sino con una creencia que por fe existen ciertos principios que tienen que ser respetados. O sea, si tú te vas al meollo del asunto de por qué los conservadores rechazan a los homosexuales, al aborto, a la prostitución, a la eutanasia, a la venta voluntaria de órganos, y si te metes en un debate socrático con ellos, al final te das cuenta que la raíz y el origen de por qué rechazan todas esas cosas tiene que ver con un precepto religioso. Y muchos de ellos te dicen, sí, pero es que la religión y Dios son dos cosas separadas. Pero yo lo que digo es,
no existirían religiones si no hay una creencia en un Dios. Entonces, a la larga, la diferencia es que los conservadores van a defender muchas instituciones por un precepto de fe, mientras que los libertarios, ante todo, van a defender la razón como el mecanismo que tiene el ser humano para observar la realidad y aceptarla tal cual. Y si la realidad nos demuestra que el ser humano consume prostitutas y se practica abortos y consume drogas, entonces lo que los libertarios van a buscar es la manera más eficiente, más ética, de que estas transacciones puedan ser llevadas a cabo de una manera voluntaria, sin que haya criminalidad en el proceso. Y está comprobadísimo que cuando un mercado se prohíbe, él mismo se vuelve cooptado por criminales, que es lo que pasa con la trata de blancas, con el aborto, con las mercancías de diferentes sustancias. Entonces, ahí es donde yo encuentro la gran diferencia. Tú puedes ver que 60% de los libertarios gringos no están a favor de legalizar el aborto, 40% sí. En los temas de legalización de drogas, el índice cambia un poco. 80% de los libertarios están a favor de legalizar las drogas. Entonces, más allá de quién sí es libertario y quién no, un extracto que yo pongo en mi libro es el siguiente. Hay conservadores que, oponiéndose a la legalización y a la liberación de las drogas, la prostitución, el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la venta voluntaria de órganos, el libre mercado absoluto, la libre movilización de personas en las fronteras, pretenden seguirse llamando liberales. Y yo no soy quien para decir quién es y quién no es liberal, pero no me parece muy liberal que una persona se oponga a todas esas cosas y aún así se empecina en llamarse liberal cuando en realidad es un conservador. En esta portada agarro precisamente la figura de Margaret Thatcher para reivindicarla como una mujer liberal de su época, que de conservadora tenía muy poco. Gracias a Margaret Thatcher se descriminalizó la homosexualidad en Inglaterra, la cual era un delito, y llevó a gente como Alan Turing, un gran genio, gracias al cual se pudo vencer a los nazis, al suicidio, por el gran crimen de ser homosexual. Entonces ya quisiera ver yo qué mujer conservadora en los años 80 hubiese tenido los pantalones que tuvo Margaret Thatcher para descriminalizar la homosexualidad. Y precisamente lo que voy a hacer en la portada de mi libro es reivindicar su figura como una mujer liberal de su época, obviamente, de lo que se permitía y se podía en los años 80, porque es algo que los conservadores se han adjudicado cuando en realidad yo no le veo nada de conservador a que una mujer haya descriminalizado la homosexualidad en su país, por poner un solo ejemplo de varios de cómo ella realmente es una figura que los libertarios deberíamos reivindicar. El liberalismo nació como un enemigo opositor al conservadurismo que se empecinaba en mantener instituciones obsoletas como la esclavitud, la unión de la religión y el Estado, que la mujer no tuviera un papel en la sociedad y que se siguiera esa estratificación económica de privilegios y monopolios dada por un Estado. Todas esas cosas del conservadurismo del siglo XIX las apoyaba y las quería sostener. Y los cambios que la Ilustración y la Revolución Industrial trajeron también fueron objeto de pánico para los conservadores, mientras que para los libertarios y liberales no. Entonces, decir que los libertarios les conviene aliarse a los conservadores, para mí no tiene ningún punto, porque además estamos viviendo en la época histórica menos machista, menos clasista, menos racista, menos xenófoba que la humanidad ha visto jamás. Y los millennials son el reflejo, bueno, de muchas contradicciones, pero además de la primera generación que no le tiene miedo a la libertad individual y que por mucho que fantasean y romanticizan con el socialismo, no les puedes quitar el wifi, ni el iPhone porque se vuelven locos. Entonces, si por un lado tú tenés un partido conservador, que es lo que está pasando con los Republicans en Estados Unidos, que colapsaron y por eso se les metió Donald Trump. Si tú tenés un partido conservador que te está diciendo que tenés que llegar virgen al matrimonio, que ser homosexual es pecado, que las drogas no deben legalizarse, que la prostitución tampoco, que no importa cuánto daño le hagamos a la ecología con tal de hacer dinero,
Esos millennials van a preferir irse con un partido socialista que les vende en pantomima el de vente aquí, eres gay, eres mujer, eres transgénero, aquí te vamos a abrazar y te vamos a adoptar. Entonces, entre esas dos opciones, sería estúpido para nosotros los libertarios, que realmente defendemos ambas libertades, seguir bajo el ala de los conservadores que honestamente la tienen perdida. Yo no veo que el mundo se va a volver ni más heterosexual, ni más religioso, ni más intolerante, ni más conservador en los próximos años. Por eso considero que el libertarianismo, por sí solito, sin necesitar de los conservadores, propone soluciones más realistas y eficientes para las necesidades que tenemos en el siglo XXI. Ahora, si hay libertarios que quieren creer lo contrario, me parece genial que hagan su caso. Yo por eso estoy haciendo este libro, para dejar mi postura clara, porque aquí se trata de la batalla de las ideas. Y la batalla de las ideas la está ganando el marxismo cultural. Y mientras los libertarios que sigamos teniendo alianzas con estos conservadores, que por cierto, cuando han gobernado, son oligarcas, son proteccionistas, son mercantilistas estatales y no reducen el tamaño del Estado. Porque durante todo el siglo XX, los liberales coquetearon con los conservadores. Mira Milton Friedman y Pinochet. Y Milton Friedman se lo dijo a Pinochet, no es necesario andar matando gente para tener capitalismo. Pero eso es lo que termina pasando cuando los libertarios se meten en la cama con los conservadores. La agenda conservadora termina ganando. Y a la larga, como gana esa agenda conservadora, luego la gente se harta de ese mercantilismo y se va a votar por lunáticos como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Daniel Ortega, como los Kirchner, y nos movemos en ese péndulo de hartazgo y hartazgo. Entonces, sí, la verdad, yo no creo que los libertarios necesiten a los conservadores. Es más, creo que los conservadores necesitan a los libertarios y nos deberían de dejar hacer la batalla de las ideas por ellos, porque somos mucho más abiertos de mente y mucho más racionales para proponer soluciones que ellos. Esperen cómo hablar con un conservador y cuando ya me tachen de liberprogre y marxista cultural, vayan a leer cómo hablar con un progre. Bueno, yo te digo que quizás el último libro que podrías hacer ya es cómo hablar con un libertario, entonces ya los habrás dicho a todos. Bueno, la verdad es que tanto en el progre como en el conservador dejo bien delimitado lo que es un libertario para diferenciarlo de ambas ramas. Y más que ahora le tocará a la gente, creo yo, aprender a hablar con nosotros los libertarios, tanto si son socialistas como si son conservadores. This is a homage beat. This is a homage beat.